es la gran terminal madrileña de trenes, también de cercanías, y estos días hemos conocido una importante noticia que cambiará y mejorará sus servicios. Adif ha aprobado las obras de la estación de Atocha Cercanías de Madrid, una remodelación que afectará a no pocos detalles, también en los servicios, y que supondrá una gran mejora en temas que ahora están al límite, como la capacidad de la propia terminal, el corazón de estos servicios de la capital de España, incluyendo ahorros en los tiempos de llegada y facilitar algunos recorridos a los ciudadanos. Hablamos de una actuación que se enmarca en lo ya en marcha en la ciudad, que engloba a muchos puntos y líneas, aunque quizá el mejorar la parte troncal, incluyendo esta terminal de Atocha, es la clave. El Ministerio de Transportes anunciaba la adjudicación de un contrato de 22,4 millones de euros a través de la empresa pública Adif Alta Velocidad, con el que se espera mejorar la gestión del tráfico ferroviario de esta infraestructura, básicamente con la implantación de un nuevo esquema de vías 4+4+2 que permitirá aumentar la capacidad de las líneas C3 y C4 que discurren por el túnel de Sol y ampliar el andén 5 que presta servicio a los viajeros de la línea C5. La nueva disposición de las vías, según el esquema mencionado, 4+4+2, en la cabecera norte, posibilitará la asignación de las vías 1 a 4 al túnel de Recoletos, las vías 5 a 8 al túnel de Sol y las vías 9 y 10 al túnel de Embajadores, destacando que esta configuración permitirá que la vía 8 sea utilizada como vía de apartado para la línea C5 en caso de incidencias. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Parte de esas obras que se van a realizar en la estación de Atocha también se van a centrar en prolongar y ensanchar el andén 5, que da servicio a las vías 9 y 10. El objetivo de esta remodelación es aumentar la capacidad de trenes y destinarlo a la subida y bajada de viajeros de la línea C5 para los dos sentidos de circulación. Ahora mismo Atocha Cercanías dispone de 10 vías con andén con una configuración de 4+3+3, por lo que esta remodelación va a suponer un gran cambio que favorecerá la circulación de más trenes de las líneas más utilizadas. Recordemos que por esta terminal de cercanías también circulan varios servicios de media y larga distancia que también se pueden ver afectados en un futuro. Además, los servicios de cercanías de Madrid ya han experimentado varios cambios con el inicio de este 2024, incluyendo en su propio mapa. Por ejemplo, con la desaparición de la línea de cercanías C3A, que ahora pasa a llamarse C8A. Además, en la zona sur también se aprecian cambios, ya que solo queda la línea C3, que compartía trayecto con la ya desaparecida C3A. Y para facilitar la transición hasta el próximo mes de diciembre, Renfe mantendrá el plan alternativo de transportes para la C3A, con el objetivo de recuperarla durante estas fechas tras las obras de ampliación del edificio de viajeros de la estación de Chamartín. Otro de los cambios están en el túnel de Recoletos, donde los servicios de la línea C3A continúan enlazando con trenes de la C2, Chamartín, Alcalá de Henares, Guadalajara. Además, los viajeros con origen Aranjuez o intermedios que tengan que continuar su viaje al Escorial, Santa María de la Alameda, deberán realizar un transbordo en la estación de Chamartín para coger los trenes de la línea C8A y viceversa, unas obras que en la gran estación madrileña también están comenzando en su nueva fase. Y es que, como ya contamos en varios vídeos del canal, la otra parte de la estación, la destinada a viajeros de alta velocidad, se encuentra en un momento decisivo, que incluye la remodelación de la cubierta histórica y una profunda renovación de la entrada desde la Plaza Emperador Carlos V. En cuanto a lo que afecta a los viajeros, recordemos que habrá muchas mejoras en los accesos desde varios puntos de la estación y, sobre todo, la gran novedad será la construcción de la estación pasante, que ya está en marcha y que permitirá que los servicios transversales que ahora pasan de largo por el túnel que la une a Chamartín
tengan también parada en Atocha, suponiendo además una gran mejora que afectará, una vez esté acabada, a muchos servicios entre el norte y el sur del país. Unas actuaciones sin duda muy necesarias que poco a poco se van sumando a lo mucho en planes para una red necesitada de inversiones y mejoras y a la que no le quitaremos la atención e iremos contando las novedades que vayan surgiendo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.